Yo morí en una mañana gris de 1968, rodeado por el olor a hierro y lodo, pero lo que encontré al otro lado no fue el silencio de la nada, sino una verdad que hizo que cada bala disparada en aquella selva pareciera un error contra la propia alma humana. Durante décadas guardé el peso de este secreto, observando cómo el mundo se desmoronaba mientras yo cargaba conmigo la visión de que la guerra no es algo que sucede solo entre ejércitos, sino una herida abierta en el corazón de cada hombre que ha olvidado su propia luz. Hoy, a los 76 años, siento que mi tiempo de silencio ha terminado, pues lo que vi mientras mi corazón estaba detenido no se trataba de religión o política, sino de la urgencia de reconocernos antes de que el odio nos borre por completo. No estoy aquí para buscar gloria, sino para entregar lo que la muerte me enseñó. Mi nombre es Carlos Tevez y a los 76 años cargo con un silencio que pesa mucho más que cualquier equipo que alguna vez haya atado a mi espalda. En 1967 yo era solo un muchacho de un barrio obrero enviado a la humedad de Vietnam como médico de combate de la Primera División de Infantería. Durante 2 años mis manos estuvieron constantemente manchadas de un rojo que ninguna agua podría lavar realmente, mientras me arrodillaba en el lodo de las operaciones de la Big Red One. Tengo una estrella de plata guardada en un cajón, un pedazo de metal destinado a representar la valentía bajo fuego, pero para mí es solo un recuerdo frío de los días en que el aire sabía a pólvora. No soy un héroe, soy un hombre que pasó su juventud remendando lo que la guerra intentaba destruir, aprendiendo que el cuerpo es frágil, pero el alma es un inmenso abismo. Para entender al hombre en el que me convertí, deben comprender el peso de aquellos años entre 1967 y 1969. Llegué a la selva con un maletín de médico y la creencia ingenua de que podría salvar a todos, pero la realidad del combate pronto me arrebató eso, dejando solo una determinación mecánica de sobrevivir. Mi autoridad no proviene del rango que ostenté ni de las medallas que gané, sino de la claridad de un testigo que vio el límite absoluto de la resistencia humana. Caminé por la hierba alta de las tierras altas centrales y por el calor sofocante del delta, siempre atento al crujido de una rama o al silbido de un mortero. Hablo ahora porque la verdad que descubrí en un campo de batalla lodoso cerca de Hue es demasiado importante para morir conmigo, siendo el testimonio honesto de alguien que realmente vio de cerca el fin de la vida física. La humedad en aquellas áreas rurales en las afueras de Hue era una entidad viva, una manta pesada y mojada que nunca permitía respirar adecuadamente ni sentirse realmente seco. A finales de febrero de 1968, tras el caos de la ofensiva del Tet, el mundo se había transformado en un caleidoscopio de lodo y niebla gris que se pegaba a la piel como una segunda capa de luto constante. Uno no solo escuchaba la guerra, la olía a través de una mezcla nauseabunda de cordita, diésel quemado y el olor pesado de la vegetación en descomposición que parecía tragarlo todo a su alrededor. Cada paso era una batalla contra la propia tierra, mientras la lluvia constante transformaba el suelo en una pasta espesa que amenazaba con arrancar tus botas. En aquella neblina, la línea entre los árboles y el enemigo desaparecía, dejándonos en un estado de pavor vibrante donde cada sombra era una sentencia. Era una guerra de desgaste donde el valor de una sola vida humana parecía disminuir con cada hora de fuego de artillería pesada.
El nivel de mortalidad en nuestra unidad era tan abrumador que nuevos rostros llegaban y desaparecían antes de que tuviéramos la oportunidad de aprender sus nombres o de dónde venían. Había un nihilismo profundo y sofocante en el aire, una sensación de que todos éramos solo estadísticas esperando nuestro turno de ser tachados por una bala o una trampa en túneles invisibles. Nos movíamos por aquel paisaje como fantasmas, casi sin hablar, con los ojos vidriosos por el agotamiento de quien ya había aceptado su propio fin de forma mecánica. El sonido constante de los morteros resonando a lo lejos se convirtió en el latido de nuestra existencia, un recordatorio de que la muerte no era una posibilidad, sino una certeza absoluta e inevitable. Antes del evento que cambiaría mi existencia, yo operaba en un estado de muerte emocional programada, una especie de cáscara vacía que caminaba entre los vivos sin sentir realmente el pulso de la vida. Como médico de combate, me vi obligado a apagar mi empatía para lograr coser heridas abiertas mientras mis amigos gritaban nombres de madres y de amores dejados atrás, transformando mi corazón en un pedazo de hielo necesario para la supervivencia técnica. Veía al enemigo no como seres humanos con familias y sueños, sino como sombras letales y deshumanizadas que necesitaban ser eliminadas para que el sol se pusiera sobre nuestras cabezas una vez más. Cargaba con la culpa insoportable de no haber salvado a mi mejor amigo, quien murió en mis brazos semanas antes, y mi mente habitaba un vacío gris, donde lo único que importaba era la continuidad mecánica de respirar. El momento de la transición ocurrió durante un intento desesperado por rescatar a 3 soldados que habían quedado aislados bajo un fuego cruzado, despiadado y pesado. Recuerdo vívidamente estar gateando por el lodo espeso, sintiendo el peso de mi bolsa médica golpeando mi cadera mientras las balas trazadoras cortaban el aire justo encima de mi cabeza con un zumbido metálico y constante. Estaba a punto de alcanzar a un joven herido cuando el mundo se transformó súbitamente en un destello blanco y un vacío absoluto de oxígeno. Fui alcanzado por la explosión de una mina fragmentaria que parecía haber surgido de las entrañas mismas de la tierra mojada. No hubo un dolor inmediato, sino una sensación aterradora de ser desconectado de la corriente, como si un hilo invisible que me ataba a la realidad hubiera sido cortado de forma brusca por una mano poderosa en aquella selva. Mientras yacía allí, el mundo a mi alrededor comenzó a desacelerarse de una forma que la mente humana apenas puede procesar o describir con precisión. Vi mi propia sangre manchar el follaje de un verde vibrante y me di cuenta, con una lucidez fría y absoluta, de que mi pecho ya no subía ni bajaba en busca de aire. Estaba paralizado en el tiempo, observando a mis compañeros médicos corriendo hacia mí, iniciando maniobras desesperadas de masaje cardíaco e inyectando adrenalina directamente en mi pecho inmóvil en medio de aquel lodazal. El ruido ensordecedor de los disparos y el caos de la artillería comenzaron a alejarse, convirtiéndose en ecos distantes de un sueño malo que ya no necesitaba soñar. El sabor amargo del hierro en mi boca desapareció, dando paso a una ligereza que nunca supe que existía, mientras mi conciencia simplemente se desprendía de la carne. El silencio que siguió no fue sólo la ausencia de sonido, sino una plenitud profunda y absoluta que parecía tragar todo el caos de la guerra en un solo instante de paz indescriptible. En ese momento exacto, el dolor punzante de la explosión y el peso abrumador de la armadura de combate simplemente dejaron de existir, siendo reemplazados por una ligereza que nunca imaginé posible
imposible para un ser humano. Me percibí flotando suavemente sobre el lodo y la sangre, observando con una curiosidad serena y desprovista de cualquier miedo el esfuerzo frenético de mis compañeros sobre mi cuerpo inerte allá abajo. Había una ruptura clara y definitiva entre mi conciencia y aquel traje de carne que yo llamaba yo, como si finalmente hubiera sido liberado de una prisión estrecha para contemplar la inmensidad de una realidad mucho más vasta, vibrante y silenciosa que todo lo conocido. La transición comenzó cuando el escenario brutal de Vietnam empezó a disolverse como una pintura bajo la lluvia fuerte, dando paso a un vacío de luz cálida y acogedora que no lastimaba los ojos. Ya no estaba en un lugar geográfico, estaba en un estado de ser donde las coordenadas del mundo físico perdieron todo sentido y la gravedad dejó de ser una ley. El lodo, la sangre y el miedo fueron reemplazados por una claridad que parecía emanar de dentro de mí y de todo a mi alrededor simultáneamente, como si me hubiera sumergido en un océano de pura percepción. No había cielo, nubes ni puertas doradas, solo una vastedad infinita que vibraba en una frecuencia de armonía que la mente humana, atrapada en el cráneo, jamás podría concebir en su totalidad limitada y ruidosa, revelando un plano de existencia superior. En aquel espacio sin dimensiones, el tiempo dejó de ser una línea recta que nos empuja hacia el envejecimiento y la muerte, convirtiéndose en un ahora eterno y circular donde todo lo que ya fue y lo que será coexistían. Sentía una paz que iba más allá de cualquier concepto de relajación que experimenté en la tierra. Era una ausencia total de conflicto interno, una reconciliación completa con cada átomo de mi ser. La luz que me rodeaba no era solo iluminación física, sino una presencia consciente que parecía compuesta de puro conocimiento y un amor incondicional que no exigía nada a cambio. Sabía, sin que se dijera ninguna palabra, que era conocido en cada detalle de mi historia y que, a pesar de todos mis errores en el campo de batalla, era profundamente amado por aquella inteligencia vasta que lo abraza todo sin juzgar. Mi conciencia se expandió más allá de los límites de mi identidad como Carlos o como soldado, permitiéndome percibir la trama invisible que conecta todas las formas de vida en el universo. Yo ya no era un observador aislado, sino una parte integrante de un tapiz vivo de luz, donde cada pensamiento y cada acción resonaban a través de una red infinita de existencias entrelazadas. La sensación de separación que tanto dolor y soledad me causó durante la guerra se reveló como una gran ilusión necesaria solo para la experiencia física en la materia densa. Comprendía la mecánica de las estrellas y el pulsar de la vida microscópica con la misma facilidad con la que respiramos, pues el velo del olvido había sido levantado, revelando la majestad de una existencia que es puramente espiritual y eterna, libre de cualquier atadura mundana o sufrimiento terrenal. La presencia que sentía a mi alrededor no poseía un rostro humano ni un nombre que pudiera encontrarse en libros sagrados, sino que era la esencia de todo lo que es bueno y verdadero. Era un amor absoluto, desprovisto de cualquier rastro de ego o preferencia, que me llenaba como si yo fuera un cáliz siendo desbordado por una fuente infinita de aguas cristalinas. En aquel estado no había espacio para el miedo, para la rabia que sentía por mis enemigos o para el luto por los compañeros que vi caer en la selva oscura. Todo lo que quedaba era una gratitud profunda por simplemente existir y por formar parte de aquella danza cósmica de conciencia que trasciende el nacimiento y la tumba. Era como si finalmente estuviera en casa, en un hogar que nunca supe que había perdido, pero que siempre había anhelado. Todo lo que conocía sobre el mundo parecía pequeño
e insignificante frente a aquella realidad vasta, donde la comunicación ocurría a través de sentimientos puros y destellos de entendimiento inmediato y profundo. No necesitaba lenguas ni dialectos para comprender que la vida es un don sagrado y que cada momento de conciencia es una oportunidad para expresar la belleza de esa luz que nos habita a todos. La suspensión del tiempo me permitía explorar las profundidades de esa paz sin prisas, sintiendo la vibración de una alegría que no dependía de circunstancias externas ni de victorias militares. Yo era luz, yo era amor y yo era la propia eternidad, flotando en un vacío que era paradójicamente la cosa más llena y vibrante que jamás he tenido el privilegio de presenciar en toda mi jornada por este plano físico. Dentro de aquella luz, mi vida no pasó ante mis ojos como una película estática, sino como una sucesión de sentimientos vívidos y conexiones profundas que yo había ignorado mientras intentaba solo sobrevivir. Vi los rostros de cada compañero que sostuve en mis brazos mientras la vida se escapaba de sus ojos. Pero ahora no sentía solo mi dolor, sentía el de ellos, la nostalgia de sus madres y el miedo a lo desconocido. Cada joven que vi caer en el lodo de Hue estaba allí, no como un cadáver, sino como una presencia vibrante que me mostraba el peso de cada momento compartido. La revisión de mi vida no era un juicio externo, sino una percepción interna y abrumadora de cómo había cerrado mi corazón a la belleza del mundo a cambio de un deber que parecía vacío ante la eternidad. El momento más impactante fue cuando fui confrontado con las sombras del campo de batalla, los rostros de aquellos a quienes llamé enemigos y que ayudé a borrar de este mundo. En aquella dimensión de luz no existían uniformes ni ideologías políticas, existían solo almas que yo había herido o permitido que fueran heridas por el odio que yo alimentaba. Sentí en mí mismo el impacto de cada bala y la frialdad de cada pensamiento de desprecio que lancé contra el otro, comprendiendo que la separación entre nosotros era una mentira trágica que creamos para justificar nuestra propia destrucción. La violencia física reveló su verdadera cara como una herida profunda en la conciencia colectiva, un acto de suicidio que cometemos contra nosotros mismos siempre que negamos la humanidad de alguien. Allí, la culpa se transformó en una claridad cristalina sobre la interconexión. Yo llamo a lo que vi el entendimiento aterrador, pues lo que me fue revelado en aquel océano de luz absoluta estaba lejos del consuelo simple que muchos podrían esperar. Comprendí que la humanidad no está luchando contra enemigos externos o ideologías extranjeras, sino que está atrapada en un estado de suicidio colectivo inconsciente, alimentado por la ilusión trágica de la separación. Se me mostró que las guerras que libramos con fusiles y bombas son solo la manifestación física del odio silencioso que cultivamos en nuestros pensamientos diarios y juicios casuales. Ese odio es una energía viva que no muere con el cuerpo físico, se propaga, reverbera a través del campo colectivo y crea la propia realidad de sufrimiento que luego afirmamos despreciar. Somos todos ramas del mismo árbol y en nuestra furia ciega estamos golpeando nuestras propias raíces, preguntándonos por qué nos marchitamos. La revelación fue tan clara como una campana sonando en un valle silencioso. El valor de una sola vida humana
es infinito, pero estamos tratando esa riqueza inimaginable como basura desechable en nombre del orgullo y las fronteras. Entendí que la victoria en cualquier conflicto es una mentira profunda, una máscara para el hecho de que cada muerte en el campo de batalla es una herida permanente y abierta en la conciencia compartida de nuestra especie. Estamos aquí para aprender a amar bajo las condiciones más difíciles, no para demostrar quién tiene razón o quién es más poderoso en un mundo de sombras pasajeras. El propósito de nuestra existencia es ser puentes de luz en un paisaje de división, pero elegimos construir muros hechos de nuestras propias inseguridades y miedos ancestrales. Ver la verdad es entender que siempre que disminuimos a otro, nos apagamos. El regreso a la vida fue un evento brutal e indeseado, una transición violenta que describiría como el impacto de ser atropellado por un tren de carga a alta velocidad. Después de 7 minutos de muerte clínica, un tiempo que fue confirmado posteriormente por el reloj de pulsera del sargento, que ya estaba a punto de declarar oficialmente mi deceso en medio de aquel lodazal, sentí una descarga eléctrica recorrer cada nervio. Fue el momento exacto en que los médicos de la unidad lograron finalmente estabilizar mi ritmo cardíaco tras múltiples y desesperados intentos de reanimación bajo fuego enemigo. Me sentí siendo literalmente exprimido de vuelta a un traje de carne que ahora parecía terriblemente frío, pesado y extraño. La libertad infinita de la luz fue súbitamente reemplazada por la gravedad aplastante de la materia, y cada célula protestaba contra este retorno. El olor insoportable a muerte, pólvora y vegetación podrida invadió mis fosas nasales instantáneamente, y el ruido ensordecedor de la artillería volvió a martillar mis oídos con una furia renovada. Desperté gritando en medio del caos del campo de batalla, pero mi grito no era provocado por el dolor físico lacerante de las esquirlas de la mina que habían desgarrado mi carne. Yo gritaba por el luto profundo y desgarrador de haber sido arrancado de aquella unidad universal y devuelto al infierno de la separación humana y del miedo constante. El contraste entre la paz absoluta que acababa de experimentar y la agonía ruidosa de Vietnam era casi insoportable para mi mente recién despierta. Estaba vivo de nuevo, rodeado por médicos que celebraban el milagro, pero me sentía como un exiliado que había sido expulsado del paraíso para caminar otra vez por un valle de sombras. Nunca volví a ser el mismo soldado después de aquella mañana. La agresividad que me mantenía vivo en la selva simplemente se evaporó, siendo reemplazada por una empatía profunda que mis superiores confundieron con fatiga de combate. Ya no podía mirar a los soldados del Vietcong a través de la mira de un fusil sin verme a mí mismo, o la luz que vi durante mi muerte clínica. Eran solo hombres perdidos en la misma ilusión que yo. Fui enviado a casa con una baja honrosa, pero el mundo que encontré parecía un lugar extraño, lleno de ruidos vacíos. Perdí completamente el miedo a la muerte, convirtiéndome en un hombre de serenidad inquebrantable, pero cargando una tristeza silenciosa por saber cuán lejos está la humanidad de aquella verdad universal. Dediqué cada día al servicio humanitario silencioso, intentando curar las heridas que la guerra dejó en las almas. Hoy, al observar el mundo moderno a través de las pantallas, siento un terror helado que es asombrosamente similar al que sentí en aquella selva en 1968. Me doy cuenta de que la misma frecuencia de odio que destruyó Vietnam
está ahora vibrando intensamente en las discusiones políticas, en la división amarga de las familias y en la ausencia casi total de empatía digital. Para mí, las redes sociales se han convertido en las nuevas trincheras invisibles, donde las personas se matan espiritualmente todos los días con palabras que hieren más que las esquirlas de granada. El conflicto moral que me persigue es ver a la humanidad repitiendo exactamente los mismos errores trágicos, solo cambiando los fusiles pesados por pantallas brillantes, pero manteniendo la misma intención sombría de aniquilar al otro. Veo a las personas caminando por las calles ya muertas por dentro, mucho antes de partir físicamente. Si estás peleado con alguien, resuélvelo. Si hay alguien con quien no hablas hace años, llama hoy. No dejes que el odio venza dentro de tu propia familia. Mi alerta final para ustedes no es sobre un infierno distante o un juicio religioso, sino sobre la urgencia espiritual y humana de ahora. Aprendí que la guerra nunca termina verdaderamente en un tratado de paz firmado sobre una mesa. Solo termina cuando dejamos de ver al otro, al vecino o al desconocido, como un simple obstáculo para nuestra propia felicidad egoísta. Cada acto de desprecio cotidiano que practicamos, cada palabra ácida lanzada en una pantalla y cada puerta cerrada a la empatía es, en realidad, una pequeña bomba que lanzamos en el suelo de nuestro propio futuro común. Estamos en un umbral peligroso, y si no comprendemos que somos un único organismo pulsante, el vacío que vi se volverá nuestro destino. La luz que me acogió enseñó que el tiempo es un regalo sagrado, pero también es finito, y desperdiciamos la mayor parte construyendo muros donde deberían existir puentes de reconciliación. Si estás peleado con alguien que amas por cuestiones sin importancia, resuélvelo ahora, mientras aún hay aliento en tus pulmones. Si hay alguien con quien no hablas hace años por culpa de un orgullo herido, toma el teléfono y llama hoy mismo, sin ninguna vacilación o miedo. No dejes que el odio o la indiferencia venzan dentro de tu propia casa o de tu propia familia ahora. Elige ser aquel que interrumpe el ciclo de la amargura antes de que el silencio definitivo llegue para todos nosotros. La paz que encontré en la muerte está disponible en la vida, pero solo para quien tiene el valor de perdonar. El amor es el único equipaje real que llevamos adelante. Si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete para escuchar otros testimonios que también merecen ser recordados.